Queremos que el Espíritu Santo guíe y dirija nuestro estudio esta mañana. Pedimos que nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo, que nos perdones por cualquier cosa que hayamos hecho, que nos estaría impidiendo entender este mensaje de la manera que tú quieres que se entienda. Pedimos que derrames la lluvia tardía sobre nosotros y bendigas el trabajo que estamos haciendo con los DVDs y la transmisión en vivo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Comenzando una nueva sección en nuestro estudio de las tablas de Habacuc. Queremos situar 1863 como un hito en la historia, como el momento en que el 2120 llega a su conclusión completa. Trataremos eso en el capítulo 7 de Isaías, pero antes de llegar a Isaías 7 y realmente centrarnos en 1863, necesitamos tratar con Isaías 6, porque eso es lo que pone a Isaías 7 en contexto. Así que comenzaremos. En Isaías 6, versículo 1, que dice: en el año en que murió el rey Usías, vi también. Me pregunto por qué tenemos que saber que es en el año en que murió un rey. En el año en que murió el rey Usías, vi también al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y su manto llenaba el templo. Por encima de él estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubría su rostro, y con twain cubrió sus pies, y con twain voló. Y uno clamaba al otro y decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y en el verso 3 podemos ver que si toda la tierra está llena de su gloria, entendiendo que todos los profetas están hablando más sobre el fin del mundo que sobre los días en los que vivieron, ese verso 3 nos lleva hacia Apocalipsis 18, cuando el ángel poderoso desciende y la tierra es iluminada con su gloria. Y en tus notas tienes un pasaje de Review and Herald, 22 de diciembre de 1896, y donde dice los ángeles allí, yo lo inserté, dice: y ellos, los ángeles, ven el futuro, cuando toda la tierra estará llena de su gloria. Eso es Apocalipsis 18. Y los ángeles ven el futuro cuando toda la tierra estará llena de su gloria. El canto triunfante de alabanza se repite de uno a otro en un canto melodioso: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Están completamente satisfechos de glorificar a Dios y en su presencia, bajo su sonrisa de aprobación, no desean nada más. Al llevar su imagen y hacer su servicio y adorarlo, su mayor ambición se alcanza plenamente. Así que la hermana White está vinculando Isaías 6, versículo 3 con Apocalipsis 18. Por lo tanto, Isaías 6 se coloca en la historia del poderoso ángel, descendiendo al final del mundo. Y por supuesto, eso es el 11 de septiembre de 2001. Pero, ¿por qué necesitamos saber que fue el año en que murió el rey Usías? En tus notas, Daniel 2, 37, 39, esto es probablemente bastante familiar, pero iremos allí solo para hacer un punto aquí. Vamos a tratar con Usías aquí antes de avanzar. Daniel 2, 37 al 39. Cuando Daniel está dando la interpretación a Nabucodonosor de su primer sueño, dice: Tú, oh rey, eres un rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado un reino, poder y fuerza y gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho gobernante sobre todos ellos. Tú eres esta cabeza de oro, después de ti se levantará otro reino. Por lo tanto, Nabucodonosor es un reino. Él es un rey es un reino. Y en la profecía bíblica esto es consistente, un rey es un reino. Así que Usías el rey representaría un reino. En Ezequiel 37, 21 y 22 encontramos una promesa de que al final del mundo Dios iba a unir los dos palos juntos, un palo representando el reino del norte, el otro palo representando el reino del sur. Y en Ezequiel 37, en esta parábola, en el versículo 21, tratando con los dos palos, dice: y diles, así dice el Señor Dios: he aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre los gentiles, a donde han ido, y los reuniré de todos lados,
y los traeré a su propia tierra, y los haré una sola nación, en la tierra sobre los montes de Israel. Y un rey será rey para todos ellos, y ya no serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos nunca más. Un reino es una nación. Un reino, un rey, una nación, términos intercambiables en la profecía. En Daniel 8, 20 y 21, no creo que podríamos ir allí. 8, 20 y 21. Dice, el carnero que viste, que tenía dos cuernos, son los reyes de Media y Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el gran cuerno que está entre sus ojos es el primer rey. Así que también tienes el hecho de que un cuerno es un reino, un rey. En Apocalipsis 11, versículo 8, tenemos a Francia durante el período de la Revolución Francesa, y Francia tiene dos reinos que conforman una nación. Apocalipsis 11, versículo 8. Hablando de Francia, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sodoma y Egipto, representando las dos naciones que estamos ilustrando, la única nación de Francia. Y luego en Daniel 7:24 tenemos los 10 cuernos de la Roma pagana, donde se quitan 3 cuernos y surge un cuerno, es un rey, es un reino. Y luego en Apocalipsis 13:11 tenemos a los Estados Unidos, y el versículo 11 dice, y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Un cuerno es un rey, es un reino, es una nación, como un cordero, y hablaba como un dragón. Un cuerno es un poder, fuerza, reino, un rey, una nación. Así que el estudio en los reyes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y tomar esas historias y aplicarlas al fin del mundo es un estudio muy profundo. ¿Cuántos meses gobernó el papado del mundo? 42. ¿Alguien dijo 42? ¿Quién dijo eso? ¿Tú dijiste eso? ¿Cuántas generaciones hay de Adán a Cristo? 42. ¿Cuántos reyes hubo? Es una suposición, pero es correcta, 42. Bien, entonces quiero decir, cuando empiezas a adentrarte en los reyes, hay todo tipo de cosas que comienzan a surgir. Tienes el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, que comenzó con Jeroboam, hubo 19 reyes. ¿Cuántos de ellos fueron buenos reyes? 0. Es como lo dicen en español. 0 en el reino del norte. Y luego hubo 20 reyes en el reino del sur, y los primeros 3 en el Reino Unido. De todos modos, hay todo tipo de cosas para observar en los reyes. Pero de los reyes, ¿cuántas veces hubo cuando había 2 reyes que eran reyes viviendo al mismo tiempo? Ya no te voy a hablar por adelantado. 2 veces, ¿verdad? Bien, ¿quiénes eran? Sí, adelante, está bien. Bueno, David estaba vivo cuando Salomón fue ungido rey, ¿no es así? Bien, entonces justo al comienzo de la historia de los reyes, tienes un reino donde 2 reyes están vivos al mismo tiempo. Y aquí en nuestra historia, Usías. De Usías está vivo mientras su hijo Jotam comienza a gobernar. Esos son los únicos 2 lugares, y lo que voy a sugerir es que David y Salomón son el comienzo de esta línea particular de verdad, y Usías y Jotam son el final. Y por lo tanto, necesitamos saber qué representa Usías, porque aunque podemos ver que Isaías 6 está ambientado en el 9:11, cuando el ángel poderoso de Apocalipsis 18 desciende, hay algo en la historia sobre la muerte de Usías en ese momento.
Bien, y en tus notas, con respecto a David y Salomón, dice, los principios enseñados en la escuela de los profetas fueron los mismos que moldearon el carácter de David y dieron forma a su vida. La palabra de Dios fue su instructor. En la vida temprana de Salomón también se ven los resultados del método de educación de Dios. Salomón en su juventud hizo suya la elección de David. Por encima de todo bien terrenal, pidió a Dios un corazón sabio y entendido. Y el Señor le dio no solo lo que él buscaba, sino también aquello por lo que no había buscado, tanto riquezas como honor. ¿Qué le dio el Señor a Salomón? Riquezas y honor. El poder de su entendimiento, la extensión de su conocimiento, la gloria de su reinado se convirtieron en la maravilla del mundo. El reinado de Salomón fue la maravilla del mundo. En los reinados de David y Salomón, Israel alcanzó la cúspide de su grandeza. Entonces, lo que estoy diciendo, un estudiante de profecías, en el reinado de Salomón, hay un momento en el que tienes dos reyes que están vivos simultáneamente. Así que tienes dos reyes, tienes dos naciones en esa nación. Si vas a aplicar eso al final del mundo, ¿qué nación es la maravilla del mundo, que es la nación más próspera del mundo, que tiene dos naciones en ella, al final del mundo? Los Estados Unidos. Entonces yo sugeriría que David y Salomón están enfatizando el comienzo de los Estados Unidos, porque tenemos otro lugar donde dos reyes gobiernan simultáneamente, y son Usías y Jotam, y yo diría ese es el final de los Estados Unidos. Observe lo que dice la hermana White sobre los Estados Unidos en Espíritu de Profecía, volumen 4, página 398. La nación más grande y favorecida sobre la tierra es los Estados Unidos. Una providencia misericordiosa ha protegido a este país y ha derramado sobre él las más selectas bendiciones del cielo. ¿No es eso exactamente lo que se enseñó sobre Salomón? Aquí los perseguidos y oprimidos han encontrado refugio. Aquí la fe cristiana en su pureza ha sido enseñada. Este pueblo ha sido receptor de gran luz y misericordias incomparables, pero estos dones han sido recompensados con ingratitud y olvido de Dios, el infinito que lleva un registro con las naciones, y su culpa es proporcional a la luz. Rechazada. Un registro temible ahora se encuentra en el registro del cielo contra nuestra tierra, pero el crimen que llenará la medida de su iniquidad es el de invalidar la ley de Dios. ¿Comenzó Salomón bien y terminó mal? Estados Unidos, dos naciones, David y Salomón. Comienza bien, bendecido por el cielo. Próspero, termina en el lado equivocado de la cuestión. Pero, Usías, ¿qué le pasó a Usías? Bueno, aquí verás corchetes donde dice, en esta cita vamos a leer de profetas y reyes. Verás corchetes donde dice, también conocido como Azarías en esa primera oración. Eso es de la hermana White, yo no lo puse ahí. Dice, el largo reinado de Usías, también conocido como Azarías. ¿Puedes decir Azarías? De Azarías. Entonces, ¿cuál era el nombre de Usías? Azarías. Y Usías, de cualquier manera. Pero quiero que sepas que el nombre del rey era Azarías, porque vamos a descubrir que el nombre del rey era Azarías. Y al mismo tiempo había un sumo sacerdote llamado Azarías. Así que en ese reino tenías tanto el símbolo de la iglesia, el sumo sacerdote, como el símbolo del Estado, el rey, con el mismo nombre. Los cuernos eran los mismos. Bien, el mismo nombre. El largo reinado de Usías, también conocido como Azarías en la tierra de Judá y Benjamín, se caracterizó por una prosperidad. Oh, eso es lo que caracterizó a Salomón y David. Una prosperidad mayor que la de cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón, casi 2 siglos antes. Aquí estamos un poco más de 2 siglos en los Estados Unidos y estamos empezando a paralelo a lo que hizo Salomón cuando perdió su camino. Durante muchos años, el rey gobernó con discreción. Bajo la bendición del cielo, sus ejércitos recuperaron parte del territorio que se había perdido en años anteriores. Las ciudades fueron reconstruidas y fortificadas, y la posición de la nación entre los pueblos circundantes se fortaleció enormemente. El comercio revivió, y las riquezas de las naciones fluyeron hacia Jerusalén. Me suena a los Estados Unidos.
Los nombres de Usías sonaban muy lejos, pues recibió ayuda maravillosa hasta que se fortaleció, hasta que se hizo fuerte. ¿Qué pasó cuando se hizo fuerte? Esta prosperidad exterior, sin embargo, no fue acompañada por un correspondiente avivamiento del poder espiritual. Esa es la historia de los Estados Unidos. Los servicios del templo continuaron como en años anteriores, y multitudes se reunieron para adorar al Dios viviente, pero el orgullo y la formalidad gradualmente reemplazaron a la humildad y la sinceridad. De Usías mismo está escrito: cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su destrucción, porque transgredió contra el Señor, su Dios. El pecado que resultó tan desastroso para Usías fue uno de presunción, en violación de un mandato claro de Jehová, de que sólo los descendientes de Aarón debían oficiar como sacerdotes. El rey entró al santuario para quemar incienso sobre el altar. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está mezclando iglesia y Estado. El Estado no se supone que deba empezar a entrometerse con la iglesia. ¿Es eso parte de la historia de los Estados Unidos? Azarías, el sumo sacerdote, estos dos cuernos son idénticos. Azarías y Azarías, iglesia y Estado, dos cuernos en este animal. Azarías, el sumo sacerdote, y sus asociados protestaron y le suplicaron que desistiera de su propósito. Has transgredido, insistieron, tampoco será para tu honor. Usías se llenó de ira porque él, el rey, fuera así reprendido, pero no se le permitió profanar el santuario contra la protesta unida de los que estaban en autoridad. Mientras estaba allí, en rebelión colérica, fue repentinamente herido con un juicio divino. La lepra apareció. ¿En qué? ¿En su rodilla? ¿En su pie? No, le salió una marca en la frente. Eso me suena bastante a la marca de la bestia en la ley dominical. En los Estados Unidos, la lepra apareció en su frente. Desconcertado, huyó para nunca más volver a entrar en los atrios del templo. Hasta el día de su muerte, algunos años después, Usías permaneció leproso, un ejemplo viviente de la insensatez de apartarse de un camino claro. Así dice el Q, Señor, ni su posición exaltada ni su larga vida de servicio podían ser alegadas como excusa para el pecado presuntuoso, con el cual arruinó los últimos años de su reinado y atrajo sobre sí el juicio del cielo. Dios no hace acepción de personas. El alma que actúe con presunción, ya sea nacido en la tierra o extranjero, ese mismo afrenta al Señor, y esa alma será cortada de entre su pueblo. Entonces lo que estoy diciendo es que Usías, quien ahora su hijo va a reinar mientras él aún está vivo, Jotam va a comenzar a reinar. Que esto es un símbolo del fin de los Estados Unidos. Y el pecado presuntuoso de Usías es la ley dominical, que trae la marca de la bestia en la frente. Pero, sin embargo, Usías es un símbolo de prosperidad. Los Estados Unidos, símbolo de prosperidad, nación de dos cuernos. Iglesia y Estado, republicanismo y protestantismo. Azarías. ¿Ves la conexión? ¿Estás dispuesto a tomar las historias del Antiguo Testamento y llevarlas hasta el fin del mundo? Bueno, próxima cita de Review and Herald, 14 de agosto de 1900. Dice: el caso de Usías, el rey, revela cómo Dios castigará el pecado de presunción. Un par de párrafos después, ella nos va a decir qué es el pecado de presunción, cómo se manifiesta. Ella dice: a través de generaciones sucesivas la iniquidad ha aumentado, hasta que nos estamos acercando al momento en que Dios dirá que la copa de su iniquidad está llena. En los días de David, el desprecio mostrado hacia la ley de Dios lo llevó a exclamar: es tiempo de que tú, Señor, actúes, porque han invalidado tu ley. La falta de respeto mostrada hacia la ley no disminuyó su valor a los ojos del salmista. En cambio vio, aún más, la necesidad de defenderla, y la vio pisoteada bajo pies impíos. Y al verla pisoteada bajo pies impíos, explicó: por eso amo tus mandamientos más que el oro fino. En esta era, los hombres han llegado a extremos en arrogancia y en la denuncia blasfema de la ley de Dios.
Han aceptado un falso sábado en lugar del día que Dios santificó y dio al hombre como un memorial de la creación. Su desobediencia es grande y bien pueden orar. Que la oración salga de labios sinceros. Es tiempo de que tú, Señor, actúes porque han invalidado tu ley. Pronto se alcanzará la línea de límite. La crisis pronto llegará y entonces Dios intervendrá. Cuando se sobrepasen los límites de la misericordia, Dios actuará y mostrará que Él es Dios. El juez de toda la tierra vindicará su honor y castigará a los habitantes rebeldes de la tierra. El pecado presuntuoso. De Usías se identifica aquí con la ley dominical. Bien, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Usías representa la prosperidad de los Estados Unidos. En el versículo 1 de Isaías 6 dice, en el año en que murió Usías, y en el versículo 3 dice, Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Está diciendo que el 11 de septiembre de 2001, la prosperidad de los Estados Unidos comenzó a decaer. ¿Puedes demostrar eso a partir del registro histórico? Oh, por supuesto. Así que no solo tienes el versículo 3 vinculándolo con el 11 de septiembre, también tienes la historia de Usías. Ve ahora al versículo 4 de Isaías 6. Estamos revisando Isaías 6 para preparar el camino para Isaías 7, porque Isaías 7 es donde vamos a establecer 1863 como el año en que las verdades fundamentales que están en el gráfico de 1843 comenzaron a ser ocultadas, en cumplimiento del sueño de Nabucodonosor y William Miller. Versículo 4 de Isaías 6. Y los postes de la puerta se movieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué casa? El santuario. Entonces dije, ay de mí, porque estoy perdido, pues soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. La hermana White nos dice aquí, Isaías había denunciado los pecados de otros. Isaías había estado funcionando como profeta durante los primeros 5 capítulos de Isaías, pero luego ve la gloria del Señor y se da cuenta de que es tan pecador como cualquiera de estas personas a las que se le ha dado el mensaje profético. Isaías había denunciado el pecado de otros, pero ahora se ve a sí mismo expuesto a la misma condena que había pronunciado sobre ellos. Había estado satisfecho con una ceremonia fría y sin vida en su adoración a Dios. No lo había sabido hasta que se le dio la visión del Señor. Qué pequeña parecía ahora su sabiduría y talentos al contemplar la santidad y majestad del santuario. Qué indigno era, qué inapropiado para el servicio sagrado. Su visión de sí mismo podría expresarse en el lenguaje del apóstol Pablo. Oh hombre miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero se envió alivio a Isaías en su angustia. La visión dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios. ¿Dónde? En estos últimos días. Isaías nos simboliza en estos últimos días. Tienen el privilegio de ver por fe la obra que se está llevando a cabo en el santuario celestial. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio en su templo el arca de su testamento. Al mirar por fe al lugar santísimo y ver la obra de Cristo en el santuario celestial, perciben que son un pueblo de labios impuros, un pueblo cuyos labios a menudo han hablado vanidad y cuyos talentos no han sido santificados ni empleados para la gloria de Dios. Bien, pueden desesperarse al contrastar sus propias debilidades e indignidad con la pureza y hermosura del glorioso carácter de Cristo. Pero si ellos, como Isaías, recibirán la impresión que el Señor desea que se haga en el corazón. Si humillan sus almas ante Dios, hay esperanza para ellos. El cuenco de promesas sobre el trono y la obra realizada para Isaías se realizará en ellos. Dios responderá a las peticiones que provienen del corazón contrito. Así que, en los versículos 4 y 5, cuando Isaías ve la gloria del Señor, reconoce que es un laodicense, adventista del séptimo día, viviendo al final del mundo, y que si no se pone bien con Dios, se perderá. Pero en esa experiencia, el templo se llena de humo.
Si vas a Éxodo y no tienes que hacerlo, estos están en tus notas. Puedes probarme y ver si estoy reflejando esto correctamente. En Éxodo 40, 34 y 35. Vamos allí, solo, para que veas mi punto. Éxodo 40, 34 y 35. Cuando están inaugurando el santuario del tabernáculo, el versículo 34 dice, entonces una nube cubrió la tienda de la congregación, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, y Moisés no pudo entrar en la tienda de la congregación porque la nube permanecía sobre ella, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Están comenzando el trabajo en el santuario, están cambiando dispensaciones, y una de las cosas que marca un cambio de dispensaciones es cuando el tabernáculo se llena de humo. Si vas a 1, Reyes 8, 10 al 11, cuando están inaugurando el templo permanente de Salomón, se llena de humo, marcando un cambio de dispensación del santuario de la tienda al santuario permanente. Si vas a Ezequiel 10, 1 al 4, vamos a Ezequiel 10, 1 al 4. Esto es definitivamente verdad presente. Ahora, Ezequiel 10 es parte de la visión que comienza en el capítulo 8, y en el capítulo 8 hay 4 abominaciones crecientes en Jerusalén en Testimonios, volumen 5, página 215, comentando sobre Ezequiel 8. La hermana White nos dice que Jerusalén en Ezequiel 8, 9 y 10 es la iglesia adventista del séptimo día. En Ezequiel 8 ves 4 abominaciones que se intensifican, y la cuarta es 25 hombres, el liderazgo del adventismo inclinándose ante el sol. La profecía se basa en el principio de repetir y ampliar. Entonces, en el capítulo 9 vas a ver las otras clases de adoradores en Jerusalén, en el adventismo, al final del mundo. Ellos son los que están suspirando y llorando por las abominaciones que se cometen en la tierra, y un ángel pasa y les pone una marca. Y cualquiera que no tenga una marca, en el capítulo 9, cuando el ángel destructor pasa, es destruido. Y este sellamiento en el capítulo 9, Ellen White nos dice claramente, es el mismo sellamiento que en Apocalipsis 7, es el sellamiento de los 144,000. Así que en Ezequiel 8 tienes una ilustración de aquellos en el adventismo que van a recibir la marca de la bestia en la ley dominical. Y en Ezequiel 9 ves a aquellos que van a recibir el sello de Dios en la ley dominical. Y luego, en el capítulo 10, versículo 1, repitiendo y ampliando la misma historia. Dice, luego miré, y he aquí, en el firmamento que estaba sobre la cabeza de los querubines, apareció sobre ellos como una piedra de zafiro, y como la apariencia de la semejanza de un trono. Entonces habló al hombre vestido de lino, y dijo, entra entre las ruedas debajo del querubín, y llena tu mano con las brasas de fuego, de entre los querubines, y espárcelas sobre la ciudad. Y él entró. ¡Ay, mi vista! Ahora los querubines estaban de pie en el lado derecho de la casa. Cuando el hombre entró, la nube llenó el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó el querubín, y se posó el umbral de la casa, y la casa se llenó de una nube, y el atrio estaba lleno del resplandor de la gloria del Señor. La hermana White, comentando esto, dice que estas brasas representan la purificación. Ezequiel 10 nos está diciendo que la historia de Ezequiel 8 y Ezequiel 9 es la historia de la purificación del adventismo, la purificación de Jerusalén, la purificación de la iglesia de Dios. Al final del mundo, en la crisis de la ley dominical, es purificada por las circunstancias providenciales de la ley dominical. Una clase recibe la marca de la bestia, la otra recibe el sello de Dios. Cuando eso sucede en la ley dominical, Ezequiel ve el santuario lleno de humo, porque es un cambio de dispensación. El fin del tiempo profético, del tiempo de prueba, acaba de llegar para el adventismo en la ley dominical. Y ahora el tema es el trabajador de la 11ª hora. Así que lo que estoy diciendo es que cuando vemos el templo lleno de humo, como lo vemos en Apocalipsis 15, 5 al 8, cuando la prueba humana se cierra en Apocalipsis 15, 5 al 8, y nadie puede entrar al templo porque está lleno de humo.
que el llenado del templo con humo está marcando un cambio de dispensación. Así que lo que estamos diciendo aquí es que cuando murió Usías, marca un momento en la historia de la tierra cuando la prosperidad de los Estados Unidos comienza a decaer. Y en el versículo 3 se identifica como el momento en que el ángel poderoso de Apocalipsis 18 desciende, que fue el 11 de septiembre. Y aquí encontramos, basándonos en que el santuario está lleno de humo, que hay algún tipo de cambio de dispensación que ocurre en ese momento. Y por supuesto, el cambio de dispensación el 11 de septiembre. Es que Cristo ha terminado de juzgar a los muertos y ahora está comenzando a juzgar a los vivos. Bien, Isaías era un laodicense cuando vio esto. Review and Herald, 22 de diciembre de 1896. Oh, ya fui allí. Lo siento. ¿Qué vio Isaías cuando vio esto? Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, volumen 4, 1139. Cristo mismo era el Señor del templo. Cuando Él lo dejara, su gloria se iría. Esa gloria, una vez visible en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, donde el sumo sacerdote entraba solo una vez al año, en el gran día de la expiación, con la sangre de la víctima sacrificada, típica de la sangre del Hijo de Dios, derramada por los pecados del mundo, y la rociaba sobre el altar. Esta era la Shekinah, el pabellón visible. Jehová. Fue esta gloria la que se reveló a Isaías cuando dice en el año en que murió el rey Usías: vi también al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y su manto llenaba el templo. ¿Qué vio Isaías? La Shekinah. ¿Dónde estaba Isaías cuando vio a profetas y reyes? Página 314 en la visión que le llegó a Isaías en el patio del templo. Entonces, cuando Isaías ve esta visión en el lugar santísimo, ¿está Isaías físicamente en el lugar santísimo? No, él está físicamente en el patio del templo. Pero él te está representando a ti y a mí al final del mundo. ¿Vamos a estar físicamente en el lugar santísimo? No, vamos a estar en el atrio del templo. Tenemos que entrar al lugar santísimo por fe, de la misma manera que Isaías. Está tipificando que debemos hacerlo. 1888. Materiales. La hermana White nos dice esto. Página 127. Ahora Cristo está en el santuario celestial. ¿Y qué está haciendo? Haciendo expiación por nosotros, limpiando el santuario de los pecados de su pueblo. Entonces debemos entrar por fe en el santuario con Él. Debemos comenzar el trabajo en el santuario de nuestras almas. Debemos limpiarnos de toda contaminación. Debemos limpiarnos de toda inmundicia de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Satanás vendrá y te tentará, y cederás a sus tentaciones. Entonces, ¿qué? ¿Por qué venir y humillar vuestros corazones en confesión y por fe aferrar el brazo de Cristo en el cielo? ¿Por qué? Entonces, ¿qué? ¿Por qué está diciendo ella, esto es lo que necesitas hacer? Ven y humilla tus corazones en confesión, y por fe aférrate al brazo de Cristo en el santuario celestial. Cree que Cristo tomará tu confesión y levantará sus manos ante el Padre, manos que han sido magulladas y heridas, en nuestro favor, y hará expiación por todos los que vengan con confesión. ¿Qué pasa si no puedes entender este asunto? Él dice, el que carece de estas cosas es ciego. La mayoría de la gente no entiende esto. Están ciegos. ¿Quién está ciego? Laodicenses. El que carece de estas cosas es ciego y no puede ver de lejos, porque ha olvidado que fue purgado de sus antiguos pecados. Sus antiguos pecados. Bien, ¿qué más vio Isaías? Reviewing Herald, 4 de junio de 1889. Isaías tuvo una visión maravillosa de la gloria de Dios. Vio la manifestación del poder de Dios. Y después de contemplar su majestad, le llegó un mensaje para ir y hacer un cierto trabajo. ¿Recuerda eso? Él ve la gloria de Dios, y mientras está viendo la gloria de Dios, ve la manifestación del poder de Dios, y luego un mensaje le llega, porque eso es con lo que estamos tratando en Isaías 7. Es cuál fue del mensaje de Isaías, y era el 220, pero trataremos eso más tarde. Él se sintió completamente indigno para el trabajo. ¿Qué lo hizo considerarse indigno? ¿Se consideraba indigno antes de tener una visión de la gloria de Dios? No.
Se imaginaba a sí mismo en un estado justo ante Dios. Ahí tienes a un laodicense. Todo está bien cuando todo está mal, pero cuando la gloria del Señor de los ejércitos le fue revelada, cuando contempló la majestad de Dios, dijo, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló uno de los serafines hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido que había tomado con las tenazas del altar, y lo puso sobre mi boca, y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada y tu pecado es purificado. Este es el trabajo que como individuos necesitamos que se haga por nosotros. Él tomó el carbón encendido del altar, lo colocó sobre nuestros labios. Queremos escuchar la palabra pronunciada. Tu iniquidad es quitada y tu pecado es purificado. ¿Cuál es el trabajo que queremos que se haga por nosotros? Queremos ser purificados de nuestros pecados, pero queremos entrar por fe en el lugar santísimo y tener una confrontación con la gloria del Señor que nos humille hasta el polvo, para que podamos tener ese carbón colocado sobre nuestros labios. Pero Isaías vio la gloriosa manifestación del poder de Dios y ya hemos leído algunas veces en este estudio de adoración el conflicto de los siglos. 611 que dice, el ángel que se une en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Este es el mismo ángel con el que estamos tratando en Isaías 6. Este es el ángel de Apocalipsis 18. El ángel que se une en la proclamación del mensaje del tercer ángel ha de iluminar toda la tierra con su gloria. Aquí se predice una obra de alcance mundial y poder sin precedentes. El movimiento adventista de 1840-44 fue una gloriosa manifestación del poder de Dios. ¿Qué vio Isaías en el lugar santísimo? Vio las líneas de reforma que todos prefiguran. La lluvia tardía. Esa es la gloriosa manifestación del poder de Dios. Él está representando a los laodicenses al final del mundo, que tienen un reconocimiento del carácter de Cristo que los humilla en el polvo. Pero en esa experiencia llegan a entender línea sobre línea. Eso está ilustrando el periodo de tiempo de la lluvia tardía en el que estamos viviendo. Cuando el ángel poderoso de Apocalipsis 18 desciende. El comentario bíblico adventista del séptimo día, volumen 7, página 984, dice, no debemos esperar la lluvia tardía. 984, no debemos esperar la lluvia tardía, está viniendo sobre todos los que reconocerán y apropiarán los rocíos y lluvias de gracia que caen sobre nosotros. Tenemos que reconocer, tenemos que movernos al lugar santísimo como lo hizo Isaías, y ver una manifestación gloriosa del poder de Dios. Necesitamos ver estas líneas reformadas, línea sobre línea, un poco aquí y un poco allá, y entender que están ilustrando la lluvia tardía. Reconocer, tienes una definición ahí, significa recordar o recuperar un conocimiento de. Para ver la lluvia tardía, tienes que reconocerla. Reconocerlo significa que lo has visto en el pasado. La lluvia tardía de hoy ha sido ilustrada en la historia pasada de las líneas de reforma de la Biblia. Todas están ilustrando la lluvia tardía. Tienes que ser un estudiante de la profecía que utiliza la técnica de estudio bíblico avalada por Ellen White, que fue empleada por William Miller, llamada prueba de texto línea sobre línea. Bien. Isaías 6, 6 y 7. Isaías 6, 6 y 7. Avanzando por Isaías 6 lo más rápido posible. Antes de llegar a Isaías 7 para marcar 1863, en la historia profética de la Biblia. Versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo un carbón encendido, en su mano que había tomado con las tenazas del altar, y lo puso sobre mi boca, y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y tu pecado es purificado. Purificado. Tienes la definición allí. Una raíz primitiva para cubrir, expiar o condonar, aplacar o aconsejar, apaciguar o hacer una expiación. Cuando sus pecados son purificados, se conecta con el día de la expiación. Bien, tienes en tus notas allí
1 Samuel 3, 12, 14, Salmo 65, 3, Isaías 22, 12, 14, e Isaías 27, 8, 9, y otros lugares donde esta misma palabra, purgar, del versículo 7 está marcada en la Escritura. Y tiene que ver con tener tus pecados eliminados en el juicio investigativo en el día de la expiación, en las Escrituras. Cerramos ese pensamiento con Mateo 3, 11 y 12. Está en tus notas. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, cuyo aventador está en su mano, y limpiará completamente su era. Ya hemos tratado con esto algunas veces. ¿Cuál es su fan? Es un hombre con escoba de tierra el que tiene el aventador, pero ¿qué es su aventador? La hermana White lo define como el mensaje. Es un mensaje que limpia su era y barre la moneda falsa. ¿Pero qué se llevaron con ellos las monedas falsas? Bueno, las monedas falsas son ídolos. Y todos los que se niegan a desprenderse de sus ídolos salen por la ventana. Con la moneda falsa porque Efraín está unido a sus ídolos. Déjalo solo. Así que este proceso de purificación es lo que ocurre en el clímax del Evangelio eterno, en el juicio investigador, el juicio de los vivos, durante el periodo de la lluvia tardía y el sellamiento de los 144,000. Eso comienza cuando el ángel poderoso de Apocalipsis 18 desciende. La hermana White dice en Review and Herald, 16 de octubre de 1888, el carbón encendido es un símbolo de purificación. Si toca los labios, ninguna palabra impura saldrá de ellos. El carbón encendido también simboliza la potencia de los esfuerzos de los siervos del Señor. Isaías 6, 8, 10. Y oí la voz del Señor diciendo, después de que ha sido purificado, después de que Isaías ha sido purificado, después de los laodicenses, que han entrado por fe en el lugar santísimo y han visto una visión del carácter del Señor y han reconocido las líneas reformadas. Después de eso, la experiencia ha tenido lugar y sus labios están purificados. Luego, en el versículo 8 dice, y oí la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dije, envíame a mí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchad, pero no entendáis, y ved, pero no percibáis. Haz que el corazón de este pueblo se engorde, sus oídos se vuelvan pesados, y cierra sus ojos. No sea que vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con su corazón, y se conviertan, y sean sanados. Sí, eso es 10. Entonces, ¿qué está representando Isaías allí? En Youth Instructor, 21 de junio de 1900, dice, ninguno de los ángeles podría haber sido fiador para la raza humana. Su vida es de Dios. No podían entregarla. Todos los ángeles llevan el yugo de la obediencia. Son los mensajeros designados de aquel que es el comandante del cielo. Pero Cristo es igual a Dios, infinito y omnipotente. Él podía pagar el rescate por la libertad del hombre. Él es el Hijo eterno, autoexistente, sobre quien no había venido ningún yugo. Y cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré? Él pudo responder, aquí estoy, envíame a mí. Él podía comprometerse a ser el fiador del hombre, porque podía decir lo que el ángel más alto no podía decir. Tengo poder sobre mi propia vida, poder para entregarla y poder para retomarla. Cuando Isaías escucha la pregunta, ¿a quién enviaré? Y él responde, aquí estoy, envíame a mí. Está demostrando a alguien que ha perfeccionado el carácter de Cristo. En el juicio de los vivos, en el periodo de la lluvia tardía, cuando el poderoso ángel de Apocalipsis 18 desciende y se le da un mensaje. Pero antes de que se le dé el mensaje, se le informa que cuando lleves este mensaje, lo vas a llevar a un pueblo que no lo verá, no lo escuchará. Esta es su comisión. Esta es la advertencia previa que tiene. Y verás esto paralelo en Jeremías 15, 16, 21 y Ezequiel 2, 1, 3, versículo 9, donde tanto Ezequiel como Jeremías comen el librito.
así como Juan lo hace en Apocalipsis 10. Y se les da un mensaje para llevar al pueblo de Dios. Y se les advierte que el pueblo de Dios es una casa rebelde. No escucharán. Y la promesa dada a ambos, Ezequiel y Jeremías, es que les daría una frente de diamante, una frente de pedernal, porque la iban a necesitar, ya que iban contra un pueblo rebelde. Y eso es lo que se le está diciendo a Isaías. Y todos los profetas están de acuerdo entre sí. Todos están contando la misma historia. Cuando el ángel desciende, tiene un librito abierto en su mano que debes comer. Isaías tiene que comer este librito, este mensaje, así como lo hicieron Ezequiel, Juan y Jeremías. Y tiene que llevar un mensaje al pueblo de Dios, a los adventistas del séptimo día, a los laodicenses, que van a negarse a escuchar y a ver. Y lo van a perseguir, lo van a echar en un pozo. Rechazarán su mensaje. Entonces, los versículos 11 al 13, después de que Isaías está advertido de antemano, y ves esto cuando la gente entra en este mensaje, se emocionan con este mensaje. Y luego, poco después, se comunican contigo, de una forma u otra, diciendo, no lo puedo creer. Compartí esto con mi familia de la iglesia. Compartí esto con amigos con los que he estado cerca en el adventismo durante años. Y tan pronto como lo compartí con ellos, nuestra amistad terminó. Miembros de la familia de sangre. Comenzaron a hablar de fanatismo y engaño. Eso es parte de la historia. Mi pastor, mi anciano, mi presidente de conferencia, eso es parte de la historia. ¿Y cómo supones que vas a tener la fuerza para resistir en la crisis de la ley dominical cuando todo apoyo humano se corte, si no has desarrollado los músculos espirituales de antemano para resistir durante ese periodo de tiempo? Para poder resistir durante la crisis de la ley dominical, el Señor te proporciona una experiencia que te permite endurecerte ante el rechazo que viene. ¿Y de dónde viene la peor persecución? No sé cómo tiene sentido este comentario que hace la hermana White, pero lo creo. Quiero decir, creo que la crisis de la ley dominical, cuando finalmente lleguen al punto en que te estén cortando la cabeza o disparándote, lo que sea que vayan a hacer cuando estés derramando sangre. No sé cómo ese tipo de persecución puede ser menor que lo que ocurre en el adventismo antes de que se derrame sangre, pero eso es lo que ella dice. La peor persecución viene desde dentro. Pero esa peor persecución viene antes de la ley dominical, y es para preparar los músculos espirituales para resistir cuando se corte todo apoyo humano. Así que, si estás entendiendo este mensaje y no estás sufriendo algo de este rechazo, es solo evidencia de que aunque estás entendiendo este mensaje, no lo estás compartiendo. No lo estás compartiendo. Y si no lo estás compartiendo, no recibirás más. Para obtener el aceite santo, tienes que dar el aceite santo. Tienes que mantener el flujo, pero me estoy desviando del tema aquí. Entonces, cuando Isaías se da cuenta de que tiene este mensaje para llevar a una iglesia de la Odisea, hace una pregunta en los versículos 11 al 13. Y esto es, hemos llegado a la parte divertida. Versículo 11. Entonces dije, Señor, ¿hasta cuándo? Y él respondió, hasta que las ciudades queden desoladas sin habitantes, y las casas sin hombres, y la tierra completamente desolada. Y el Señor habrá alejado a los hombres, y habrá un gran abandono en medio de la tierra. Pero aún quedará en ella una décima parte, y volverá, y será consumida. Como un árbol de álamo, y como un roble, cuya sustancia está en ellos, cuando pierden sus hojas, así la semilla santa será su sustancia. Ahora, si has estado siguiendo esta adoración, sabes que hemos pasado tiempo tratando con el Evangelio eterno. El Evangelio eterno es la obra de Cristo en producir dos clases de adoradores basados en la introducción de un mensaje de prueba de 3 pasos. La ilustración clásica del Evangelio eterno es la historia de los milleritas, que es la historia del mensaje del primer y segundo ángel. Y el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 se identifica específicamente como el Evangelio eterno.
Y la hermana White nos informa en mensajes selectos que el Evangelio eterno del primer ángel de Apocalipsis 14:6 es el mismo Evangelio que se predicó en el Edén, cuando Dios dijo que pondría enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de Cristo. Se trata de dos simientes. El Evangelio eterno es la obra de Cristo en producir dos clases de adoradores. Una es la simiente de Cristo, la otra es la simiente de Satanás. El 22 de octubre de 1844, la simiente de Cristo siguió a Cristo por fe al lugar santísimo, donde las vírgenes insensatas de esa historia continuaron dirigiendo sus oraciones al lugar santo. ¿Y quién era el que respondía a sus oraciones? Satanás, simiente de Cristo, simiente de Satanás. El Evangelio eterno se había cumplido en la historia de los milleritas. Pero la historia de los milleritas es el comienzo del adventismo y estamos viviendo en el fin del adventismo. Y al final del adventismo, el Evangelio eterno se va a cumplir una vez más y va a producir dos clases de adoradores. Y aquí, Isaías pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que llevar este mensaje? Bueno, ¿cuándo comienzas a llevar el mensaje, Isaías? Bueno, comienzas a llevarlo cuando el ángel poderoso de Apocalipsis 18 desciende, porque en el verso 3 los ángeles están diciendo que toda la tierra está llena de su gloria. Así que comienzas a llevar el mensaje el 11 de septiembre y continúas llevando este mensaje hasta que las ciudades estén desoladas. Y la destrucción de las ciudades, la destrucción de Jerusalén en la profecía bíblica está prefigurando la ley dominical. Así que el periodo de tiempo aquí en Apocalipsis, en Isaías 6, que se está tratando es desde el 11 de septiembre, desde Apocalipsis 18, cuando el ángel desciende, hasta la ley dominical. Ahora, en esa historia, se van a producir dos clases de adoradores. La una clase que se niega a ver y se niega a escuchar, y luego la otra clase aquí que se nos dice tienen la semilla santa en ellos. Esa semilla santa, esa es la semilla de Cristo. Entonces, ¿qué tiene la otra clase? La semilla impía. Entonces, ¿qué se está describiendo aquí en esta pregunta sobre cuánto tiempo? ¿Cuál es la duración de la proclamación de este mensaje? Es desde el descenso del ángel hasta la ley dominical. Está diciendo hasta que el Evangelio eterno se cumpla en el adventismo. Ahora esta pregunta, ¿cuánto tiempo? Esta es una pregunta importante. Los teólogos, puede que no te des cuenta, pero los teólogos en el adventismo tienen problemas con esta pregunta, porque esta pregunta es una pregunta eterna. La encontrarás a lo largo de las Escrituras. Y cuando extraes esta pregunta, ¿cuánto tiempo? Desde varios puntos en las Escrituras, encontrarás que es la misma pregunta, pero es línea sobre línea, y se da una imagen más amplia de lo que es la pregunta ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, en Daniel 8:13 dice, ¿hasta cuándo será la visión sobre el sacrificio diario y la transgresión de la desolación? ¿Para entregar tanto el santuario como el ejército para ser pisoteados? Ese, ¿cuánto tiempo? Es el cuánto tiempo de Isaías. Y en el quinto sello bajo el altar, vemos a aquellos que fueron asesinados durante los 1260 años de dominio papal. Y esas personas que fueron asesinadas hacen la pregunta, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues al papado por asesinarnos durante este periodo? La misma pregunta. Esta pregunta eterna, cuando se juntan, son la misma pregunta. Y en tus notas, puedes ver varios lugares donde se plantea esta pregunta en las Escrituras. Salmo 74 del 1 al 10. Vamos allí, solo para que entiendas mi punto. No voy a tratar con todos esto. Voy a ponerlos en las notas para que tú los revises por tu cuenta. Pero vamos al Salmo 74 para que puedas ver quizás la lógica que estoy aplicando. Isaías quiere saber cuánto tiempo tiene que llevar este mensaje al adventismo. Y se le dice que tiene que llevarlo hasta la ley dominical, porque en la ley dominical la semilla santa se va a manifestar y la semilla impía se va a manifestar. Pero la pregunta que buscamos es, ¿cuánto tiempo? El versículo 1 del Salmo 74 dice, Oh Dios, ¿por qué nos has desechado para siempre? ¿Por qué humea tu ira contra las ovejas de tu prado? Así que está hablando del adventismo, porque el adventismo son las ovejas de su prado. Hay otro rebaño de ovejas, pero esos son los trabajadores de la 11ª hora. Versículo 2. Recuerda tu congregación. ¿Es su congregación el adventismo? Recuerda tu congregación que compraste desde tiempos antiguos, la vara de tu herencia, que redimiste este monte Sión en el cual has habitado. Levanta tus pies hacia las desolaciones perpetuas.
Mira, hay algo sucediendo aquí, ¿verdad? Algo está siendo pisoteado. Ha habido una dispersión. ¿Dónde está esta dispersión en el adventismo que cumple este comentario en los Salmos? Si tomamos este comentario en los Salmos y lo llevamos al fin del mundo, ¿cómo puede el salmista estar diciendo que en el adventismo, al final del mundo, ha habido una desolación que ocurrió en el adventismo? ¿Dónde podemos ver eso ilustrado? El sueño de William Miller. Levanta tus pies hacia las desolaciones perpetuas, incluso todo lo que el enemigo ha hecho malvadamente en el santuario. Algo ha sucedido en el adventismo, y es malvado. Tus enemigos rugen en medio de tus congregaciones. Ellos colocan sus estandartes como señales. Bien, esto es a lo que Jesús se refería en Mateo 24:15. El enemigo colocó sus estandartes como señales. Cuando, por lo tanto, veáis la abominación de la desolación de la que habló Daniel, el profeta, de pie en el lugar santo, que huya de la ciudad. Es una señal. Su estandarte, la Roma pagana del enemigo, ¿dónde colocó sus estandartes? En el santuario, como señales. Tus enemigos rugen en medio de tu congregación. Colocaron sus estandartes como señales. Un hombre era famoso, según había levantado los hachas sobre los árboles gruesos. ¿Quién era el hombre que era famoso por levantar sus hachas sobre los árboles gruesos? Hiram. Hiram produjo los materiales que Salomón usó para construir el santuario. Está hablando del santuario aquí. Hiram era famoso por contribuir a la construcción del santuario. Hiram aquí se ilustra como el que construyó el santuario. Hiram aquí está representando a William Miller. Pero no vamos a entrar en eso. No estamos tratando con William Miller en este momento. Versículo 6. Y ahora, aquí al final del adventismo, en contraste con Hiram, el comienzo del adventismo, pero ahora destruyen la obra tallada de una vez con hachas y martillo. Ahora están desmantelando los cimientos. En lugar de construir una multitud, han echado fuego en tu santuario. Y la hermana White dice que muchos estarán en los púlpitos con la antorcha de la falsa profecía. Han echado fuego en tu santuario. Han profanado al derribar el lugar de la morada de tu nombre hasta el suelo. Dijeron en sus corazones, destruyámoslos juntos. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos nuestras señales. ¿Cuáles son nuestras señales? Bueno, definitivamente el 2120 es una señal. No vemos nuestras marcas de camino. No vemos nuestra historia profética. Esas son nuestras señales. Han sido cubiertas. No, vemos nuestras señales. No hay más profeta. Si desechas los fundamentos, desechas el espíritu de profecía. Tampoco hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Oh Dios, ¿hasta cuándo el adversario reprochará? ¿Blasfemará el enemigo tu nombre para siempre? Y la respuesta, en Isaías 6, es hasta la ley dominical, y es la misma respuesta aquí. Cuando tomas esta palabra, ¿hasta cuándo? Te mostraré una más. Es un testimonio de 2 o 3 cosas establecidas. Ve al quinto sello en Apocalipsis 6. Estamos viendo la pregunta ¿hasta cuándo? El versículo 9 dice en Apocalipsis 6. El versículo 9, Apocalipsis 6 dice, y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas a cada uno de ellos, y se les dijo que descansaran en sus tumbas por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Esas personas que fueron asesinadas por el papado en los 1260 años deben descansar en sus tumbas hasta que haya otro grupo de mártires que el papado produce al final del mundo, durante la crisis de la ley dominical. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuánto tiempo hasta que trates con el papado? La respuesta es hasta la ley dominical. La misma respuesta.
Noten los comentarios de la hermana White aquí y van a ver un error tipográfico. Ella va a citar del quinto sello que acabamos de leer. Ella dice, y cuando él abrió el quinto sello, voy a bajar hasta donde ella sigue citando del quinto sello, y dice, se les dieron vestiduras blancas a cada uno de ellos. Este es el comentario de la hermana White que ella inserta aquí. Fueron declarados puros y santos, y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo, hasta que sus consiervos, y también sus hermanos, que debían ser muertos como ellos, se cumpliera. Aquí se presentaron escenas a Juan que no eran en realidad, sino lo que sería en un periodo de tiempo en el futuro. Y luego, en Manuscript Releases, volumen 2197 dice Apocalipsis 8, 1.4 citado. Eso es un error tipográfico. Debería ser Apocalipsis 18, versículos 1 al 4. Observe la siguiente cita. Cuando se abrió el quinto sello, Juan, el revelador en visión, vio debajo del altar a la compañía que fue asesinada por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Después de esto vinieron las escenas descritas en el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando aquellos que son fieles y verdaderos son llamados a salir de Babilonia. Apocalipsis 18, 1 al 5. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es este. La pregunta, ¿hasta cuándo? Su respuesta es hasta la ley dominical. Es una pregunta eterna. Está a lo largo de las Escrituras. Cuando Isaías dice, oh Dios, tengo un mensaje y tengo que llevarlo a un pueblo que no verá, un pueblo que no escuchará, le dice al Señor, ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? Y el Señor dice, hasta la ley dominical, hasta que las ciudades sean destruidas, hasta la ley dominical. Porque en la ley dominical, ¿qué sucederá? El Evangelio eterno alcanzará su clímax y las dos clases serán demostradas. Se desarrollan desde el 11 de septiembre a través de esa historia, pero se demuestran en la ley dominical. Bien, y dice, en Isaías 6, que cuando llegue la ley dominical habrá un décimo. Bien, dice el versículo 13, pero aún así habrá un décimo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es un décimo? Es de 6, 2, 3, 5 en el Strongs. Y 6, 2, 3, 5 es de 6, 2, 3, 7. Y 6, 2, 3, 7 es una raíz primitiva, para acumular, para diezmar. ¿De acuerdo? En él habrá un diezmo. Del adventismo habrá un remanente, solo que aquí Isaías está etiquetando al remanente como un diezmo. ¿Y qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? A menudo escuchas. A veces se me escapa, y lo digo, pero trato de no hacerlo. Pero a menudo escuchas a la gente decir, devolví mi diezmo al Señor. Y si tengo una buena relación con Él, digo, no, hermano, no, hermana, no devuelves tu diezmo al Señor. Ese es el diezmo del Señor. ¿De acuerdo? No, es nuestro. El diezmo es la porción del Señor, ¿verdad? El diezmo es la porción del Señor. Así que lo que queda, y el Evangelio eterno en Isaías 6, es la porción del Señor del adventismo. Es su diezmo, es su remanente. Educación 138 dice que Él, quien da al hombre el poder de comer, de obtener riqueza, ha vinculado una obligación con el don. De todo lo que adquirimos, Él reclama una porción específica. Esa es su porción. Y luego, en Deuteronomio 32, versículos 8 y 9, dice, cuando el Altísimo dividió a las naciones, su herencia, cuando separó a los hijos de Adán, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor, el diezmo del Señor, es su pueblo. Jacob es la parte de su herencia. Así que este diezmo que permanece en Isaías 6 es su pueblo que sale del Evangelio eterno. Ellos son el remanente, el diezmo, la tienda. Ellos son la porción del Señor. ¿Y qué tienen en ellos? Bueno, tienen la semilla santa en ellos. Pero, dice en el versículo 13, pero aún en él habrá un décimo, será un diezmo y volverá. Este décimo, este remanente, va a regresar. Y esta palabra, regresar, es la misma palabra que se traduce como restaurar en Isaías 58:2. Por supuesto, puedes encontrarla en otros lugares de la Biblia.
Pero este décimo, este remanente que regresa, son aquellos que son los restauradores del pasado para habitar en él. Eso es lo que significa regresar. Regresan al antiguo pasado. Este décimo es el grupo en el adventismo que regresó al antiguo pasado en el periodo de tiempo de 9-11, a la ley dominical. ¿De acuerdo? Y dice, va a ser comido. Será comido. Cuando el ángel desciende, tiene un librito abierto en su mano y es tiempo de regresar a los antiguos caminos. ¿Y qué se supone que debemos hacer? Debemos tomar ese librito y comerlo. Se supone que debemos comer este mensaje sobre los antiguos caminos, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Dulce como la miel. Pero termina con qué? Amargura en la crisis de la ley dominical y las 7 últimas plagas. Bien, y dice que van a ser como un árbol de teca. Bien, un árbol de teca es un roble u otro árbol fuerte. Lo que comen, lo que produce el remanente, lo que produce la porción del Señor, lo que identifica la semilla santa de la semilla impura. Leamos, pero un yedo será como un décimo, regresará. Será comido como un árbol de teca o como un roble. Va a ser comido como un árbol de teca o como un roble. Un árbol de teca es un roble u otro árbol fuerte. Fuerza, por lo tanto, cualquier cosa que sea fuerte, específicamente, un jefe, políticamente, también un carnero, un pilar, un roble u otro árbol fuerte, un hombre poderoso. Lo que van a comer, es un árbol que representa un reino. Van a regresar al pasado antiguo y al hacerlo van a encontrar un mensaje sobre un árbol que era un reino. Me pregunto qué mensaje está insinuando allí. ¿De acuerdo? Y la sustancia de este mensaje va a estar en ellos. Van a comerlo. La sustancia va a estar en ellos. Entonces, ¿cuál es la sustancia de lo que comen? La palabra sustancia es algo estacionario. Una piedra monumental, el tronco de un árbol. Así que no es solo un mensaje sobre un árbol. Se trata del mensaje. Ese es el mensaje fundamental, la piedra monumental, la piedra angular, la roca de los siglos. Pero se trata del tocón, del árbol. Me pregunto qué mensaje es ese. Y, y cuando arrojan sus hojas, ¿qué significa arrojar sus hojas? Significa la tala de un árbol. Esta historia trata sobre la tala de un árbol y el tocón. Y el mensaje que está allí contenido. Cuando arrojan sus hojas, así la semilla santa será su sustancia. Y esta palabra santa es Kadesh. No es Mikdash, es Kadesh. Significa santo. Y la semilla es Cristo. Patriarcas y Profetas, página 370, dice que este mismo pacto fue renovado a Abraham en la promesa. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta promesa señalaba a Cristo. Así lo entendió Abraham y confió en Cristo para el perdón de los pecados. Fue esta fe la que le fue contada por justicia. Apocalipsis 12:17 dice, y el dragón se enfureció con la mujer, con el remanente, con el diezmo, con la porción del Señor. Y el dragón se enfureció con la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de su simiente. Este diezmo, esta porción, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ellos son la simiente. Ellos son la simiente santa. Y en el 9:11 están preparados para dar un mensaje a un pueblo que no escuchará. Y lo que identifica a este remanente, esta porción, este diezmo como la simiente santa, es que ellos comen un mensaje sobre un árbol poderoso que es un reino que es cortado. Mientras regresan a los caminos antiguos, me pregunto qué mensaje es ese. Ese es un mensaje del sueño de William Miller. ¿Qué es el mensaje del sueño de Nabucodonosor? ¿Qué es el mensaje del 2120? Y en el capítulo 7 encontraremos que el mensaje del 2120
Es el mensaje que marca 1863 como un hito en la historia adventista. Y comenzaremos a abordar eso mañana. ¿Oramos? Padre Celestial, deseamos estar entre aquellos que entran por fe en el lugar santísimo y ven una revelación de tu carácter y entienden la manifestación de tu poder mientras produces una semilla santa, una porción, un décimo, un logro del Evangelio eterno. Queremos ser aquellos que están del lado correcto de este proceso de prueba. Y te pedimos que nos perdones por las áreas donde hemos oportunidades rendidas para tener victorias en este proceso. Danos discernimiento para ver que el tiempo se está acabando, que la ley dominical se acerca, está en el horizonte y que lo que hacemos debemos hacerlo rápidamente ahora. Danos confianza a partir del entendimiento de tu palabra, de que nos estás llamando, animándonos a seguir los pasos de Isaías en esa experiencia. Pedimos una bendición sobre el trabajo que estamos haciendo aquí con los DVDs y la transmisión en vivo. Y te presentamos este día y pedimos que al asumir nuestras tareas individuales podamos hacerlo de una manera que te glorifique y te honre. Y pedimos que nos mantengas seguros en estos esfuerzos. En el nombre de Jesús, amén.